¿Te has dado cuenta de cómo todo ha perdido su sabor y ni siquiera te has percatado de cuándo empezó? Quizás fue aquella mañana en la que te despertaste y el café ya no te sabía tan bien como antes, o en aquella reunión con amigos en la que te reíste por fuera, pero por dentro solo querías volver a casa, o tal vez fue una suma de pequeños vacíos que se fueron acumulando silenciosamente dentro de ti hasta que un día te diste cuenta de que nada te emociona como antes. Y entonces llega ese pensamiento incómodo, casi sofocante. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué ya no siento nada? Si esa pregunta ya ha resonado dentro de ti, entonces lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. Porque tal vez, solo tal vez, no estés enfermo, ni deprimido, ni destrozado. Tal vez solo estés despertando, y ese vacío que tanto te asusta no sea el final, sino el comienzo de algo que aún no puedes nombrar. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Y si en algún momento sientes que este contenido te ha llegado, suscríbete al canal. Hablamos de todo aquello que nadie se ha atrevido a decir. Y no tienes por qué pasar por esto solo. Cuando empiezas a darte cuenta de que los antiguos placeres de la vida ya no te proporcionan la misma alegría, es normal pensar que algo va mal. Las canciones que antes te emocionaban, ahora parecen meros ruidos de fondo. Los sabores que antes despertaban recuerdos, ahora pasan desapercibidos. Las conversaciones que antes te involucraban ahora suenan automáticas, repetidas, vacías, e intentas obligarte a sentir de nuevo. Intentas volver a disfrutar de las mismas cosas, intentas revivir los mismos momentos, pero nada funciona. La llama que iluminaba tu vida parece haberse apagado. Y entonces la desesperación comienza a dar señales. Te preguntas si estás deprimido, si has perdido algo esencial, si te has vuelto viejo, cansado, indiferente. Pero, ¿y si te dijera que esto no es el final? Que ese estado que tanto te asusta puede ser la puerta hacia una vida completamente nueva. Lo que sientes no es el fin de la alegría, es el fin de una ilusión. La ilusión de que la felicidad es ese pico momentáneo de excitación, ese placer pasajero que nos hacía sentir vivos por unos segundos antes de caer de nuevo en el vacío. La verdad es que pasamos gran parte de la vida buscando sensaciones como si fueran sinónimos de sentido. Buscamos estímulos, distracciones, alivios temporales que solo existen porque hay un dolor detrás. ¿Quieres un ejemplo? Sientes placer al comer cuando tienes hambre, pero el placer no proviene de la comida en sí, proviene del alivio del hambre. Del mismo modo, el cariño que recibes solo es tan impactante porque antes había soledad. El abrazo es placentero porque había ausencia. Y así, pasamos años en ciclos de carencia y satisfacción, creyendo que esos momentos de alivio son felicidad. Pero, ¿qué sucede cuando empiezas a darte cuenta del juego? Cuando te das cuenta de que estabas buscando migajas de placer solo para no enfrentar el silencio que existe dentro de ti. Cuando entiendes que la euforia era solo la otra cara de la desesperación. Todo se derrumba. Lo que antes te motivaba deja de tener sentido. Las recompensas del mundo ya no funcionan. Los juegos de aprobación, conquista, reconocimiento, placer, pierden su fuerza. Entras en una especie de duelo, un duelo por una versión de ti mismo que ya no existe. Y ese duelo, por doloroso que sea, es necesario. Porque solo después de que la ilusión muere, es cuando la verdad comienza a nacer. Pero esa verdad no viene con fuegos artificiales. No grita, susurra, y tienes que estar en silencio para escucharla. ¿Sabes lo que comienza a surgir en lugar de esa excitación artificial? Una presencia silenciosa, una sensación de que, a pesar de todo, todo está bien. No es alegría, no es entusiasmo, es una especie de paz suave, sutil, casi imperceptible, una satisfacción sin motivo, un estar aquí, respirando, viviendo,
sintiendo sin buscar sentir. Y es en ese momento cuando entiendes lo que Frankl quiso decir cuando habló de que el sentido de la vida no se encuentra en los momentos de placer, sino en la capacidad de estar presente, de encontrar significado incluso en medio del dolor, del vacío, de la transición. Cuando todo parece sin color, tal vez no sea porque la vida haya perdido su belleza, sino porque tus ojos se están adaptando a la luz real después de vivir tanto tiempo a la sombra de las distracciones. Y esa adaptación duele, confunde, da miedo, pero así es como empieza. Cuando nada más te aporta alegría, es porque ha llegado el momento de descubrir otro tipo de alegría. Una que no depende de lo que ocurre fuera. Una que nace del simple hecho de que existes. Y si has llegado hasta aquí en este vídeo, respira hondo, porque por muy solitario que parezca este camino, es el comienzo de lo que siempre has buscado, la verdad. Si esto te ha emocionado, comenta aquí abajo. Yo también siento eso a veces. Tu voz puede ayudar a otras personas a comprender que no están solas. Y yo leo cada comentario, incluso en silencio. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. ¿Te has dado cuenta de cómo el intento de recuperar antiguas alegrías solo te hunde aún más en ese sentimiento de desconexión? Es como intentar encender una hoguera con palos mojados. Cuanto más insistes, más frustrante se vuelve el proceso. La llama simplemente no prende. Y tal vez el problema no seas tú. Tal vez el problema sea la insistencia en encender un fuego que ya no sirve para calentar la vida que estás empezando a construir. Porque la vida que tenías antes, esa que se alimentaba de estímulos, de ajetreo, de certezas superficiales, está muriendo. Y eso duele. Duele como todo final. Pero lo que nadie te dice es que al mismo tiempo se está produciendo un nacimiento silencioso. Una parte de ti está renaciendo en silencio. Y este renacimiento no tiene fanfarrias. Ocurre en el intervalo entre un intento fallido de animarte con una película y el momento en que simplemente observas la cortina moviéndose con el viento y sientes algo allí. Una presencia, una sutileza, algo que no es euforia pero tampoco es vacío, y es en ese punto donde te encuentras ahora, en el intervalo, en el espacio entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que ya no te sirve y lo que aún no tiene nombre. Y ese espacio es extraño, porque no te ofrece promesas, te ofrece silencio, y el silencio, para quien siempre ha huido de su propio eco, es aterrador. Pero es precisamente en ese silencio donde empezarás a escuchar algo diferente, algo que no viene de fuera, que no depende de los me gusta, de los mensajes sin responder, de las invitaciones, de los picos de dopamina, algo que simplemente está ahí. Lo que estás viviendo ahora no es una crisis, es una travesía. Estás atravesando un desierto interior. Y los desiertos no ofrecen entretenimiento, ofrecen claridad. En el desierto no hay distracciones, solo tú, solo lo esencial. Por eso todo ha perdido su brillo. Porque la vida te está llamando a una profundidad donde los brillos falsos ya no te convencen y echas de menos la antigua alegría. Pero en el fondo sabes que eso no era alegría, era alivio, era distracción. Era ocupación, era una forma de posponer el encuentro con lo que es, contigo mismo. Ahora ya no hay forma de escapar, y la pregunta que comienza a resonar ya no es ¿cómo vuelvo a sentir?, sino ¿quién soy cuando nada me distrae? Esa pregunta puede doler, pero también es liberadora. Porque por primera vez no te estás amoldando para encajar en los lugares. Estás dejando que los lugares se revelen tal y como son. Y muchos de ellos ya no te sirven. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque te has vuelto lúcido. La lucidez, al principio, duele. Arranca las ilusiones con las que te protegías del mundo. Pero luego, cuando el dolor da paso a la aceptación, comienzas a ver con más claridad. ¿Y qué ves?
que la vida nunca prometió felicidad constante, que el propósito nunca fue entretenerte, sino transformarte, y la transformación comienza exactamente aquí, en el punto en el que nada más te satisface, porque ese punto marca el final del ciclo de consumo de experiencias y el comienzo de la contemplación. Y contemplar no es emocionarse, es estar, sin querer cambiar, sin querer huir, sin querer entenderlo todo, solo estar. Parece poco, pero no lo es. Es suficiente para empezar de nuevo, de una manera más verdadera, más arraigada. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, quizá ya te hayas dado cuenta de que este viaje es solo tuyo, pero no tiene por qué ser solitario. Existe una comunidad silenciosa de personas que están pasando por lo mismo. Gente que ya no encaja en las conversaciones superficiales, que ya no encuentra placer en las distracciones de antes, que está cansada de fingir que todo va bien. Este canal es un espacio para esas personas. Si esto te resuena, considera suscribirte. No para seguir más contenido, sino para tener un refugio, un recordatorio, un punto de apoyo en este camino que, aunque doloroso, también es sagrado. Porque es en este camino donde empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas reinventarte todo el tiempo, que ya no necesitas demostrar nada, que ya no necesitas anestesiarte con promesas de una felicidad que siempre parece estar unos pasos más adelante. Empiezas a darte cuenta de que todo lo que buscabas fuera ya estaba dentro, pero cubierto por capas de ruido, de prisas, de miedo, de comparaciones. Y ahora que las distracciones se han ido, empieza a surgir una nueva presencia, una intimidad contigo mismo que quizá nunca hayas experimentado antes. Es extraño, lo sé, pero también es bonito, porque es auténtico, y lo que es auténtico, incluso cuando duele, libera. Así que tal vez, solo tal vez, ese dolor que sientes ahora, esa ausencia de placer, esa sensación de que todo es aburrido, sea solo el precio de entrar en contacto con algo más profundo, algo que no se puede comprar, conquistar ni forzar, algo que simplemente nace cuando dejas de correr, cuando te sientas, cuando respiras, cuando lo permites. Y permitirlo, en este mundo, ya es un acto revolucionario. Permitirte estar triste, estar vacío, estar en silencio, estar perdido, sin querer arreglar nada, sin querer volver a lo que era, solo estar. Ese es el nuevo punto de partida. Ese es el lugar donde comienza lo nuevo. Y aunque todavía no puedas verlo, lo nuevo está llegando. Siempre ha estado llegando. Solo tenías que dejar de correr para poder recibirlo. Llega un momento en este proceso en el que ya no sientes tanta urgencia por resolver las cosas. Empiezas a darte cuenta de que tal vez la vida no necesita ser resuelta, sino simplemente vivida. Y eso lo cambia todo. Porque antes, cada vacío era una emergencia. Cada incomodidad, un problema que había que corregir. Cada silencio, una señal de que algo iba mal. Pero ahora, después de tantos intentos de huir, empiezas a quedarte, empiezas a permitir que el vacío sea lo que es. Empiezas a entender que la incomodidad no tiene por qué desaparecer para que exista la paz. Y eso no viene de una teoría, no viene de un libro, viene de la experiencia directa, de ti contigo mismo, de mirarte al espejo y no exigirte euforia, productividad, emoción, de simplemente aceptar lo que hay, aunque lo que hay parezca poco. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a moverte con más ligereza, no porque todo haya mejorado, sino porque has dejado de resistirte a lo que es. Dejaste de buscar constantemente un sentido en el futuro y empezaste a percibir la dignidad silenciosa de cada paso que das en el presente, incluso sin saber a dónde vas, incluso sin tener todas las respuestas. Hay una inmensa libertad en ese lugar, una libertad que no depende de las circunstancias, sino de la presencia.
Y esa presencia, esa capacidad de estar por completo en el aquí, incluso sin placer, incluso sin sentido inmediato, es el suelo donde nace una nueva vida. No una vida más animada, más llena de promesas y logros, sino una vida más verdadera. Y lo más curioso es que cuando dejas de buscar el sentido comienza a emerger de donde menos lo esperabas. En la mirada de alguien que te escucha con atención, en la forma en que la luz entra por la ventana al final de la tarde, en la respiración que ocurre sin esfuerzo, en el silencio que antes te asustaba y ahora te acoge. Viktor Frankl decía que el sentido de la vida no se impone, sino que se revela. Y solo se revela cuando estás dispuesto a dejar de forzar, a dejar de perseguir algo que ni siquiera sabes qué es. Deja de vivir como alguien que siempre debe una respuesta, un resultado, una versión más feliz de sí mismo. Quizás te hayas sentido roto porque intentaste encajar tu dolor en un mundo que teme al silencio. Un mundo que trata la tristeza como un defecto, la lentitud como una debilidad y la pausa como una rendición. Pero no eres débil por sentir demasiado. No estás roto por no emocionarte con las mismas cosas que antes. Quizás solo hayas madurado lo suficiente para darte cuenta de que no todo lo que brilla da calor y que no toda la felicidad que te venden es verdadera. Quizás te hayas cansado de obligarte a sonreír cuando lo único que querías era cerrar los ojos y respirar en paz. Quizás lo que llamas desánimo sea solo el alma, pidiendo espacio para vivir a tu propio ritmo. Y eso no es un fracaso, es un retorno hacia adentro, a casa, a lo que siempre ha estado ahí, pero que has ignorado durante tanto tiempo. Y en ese retorno empezarás a reencontrarte con partes de ti que se quedaron por el camino. Una mirada más tranquila, una escucha más profunda, una presencia más plena. No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de huir. Y cuando la huida termina, comienza el encuentro. Un encuentro sin aplausos, sin escenarios, sin público. Solo tú, tu respiración y una extraña sensación de que, a pesar de todo, todo está en su lugar. Que este momento, tal y como es, ya es suficiente. No perfecto, no glorioso, pero suficiente, completo, vivo. Esta es la nueva alegría que nace cuando la antigua muere. Una alegría que no necesita demostrarse, que no depende de estímulos, que no hace ruido, que no exige nada. Simplemente es. Y si has sentido algo de esto mientras escuchabas este vídeo, debes saber que no estás solo. Este viaje es real y está sucediendo ahora mismo, ahí dentro de ti. Aunque el mundo exterior parezca no entenderlo, aunque nadie pueda nombrar lo que sientes, aquí te comprenden, aquí te acogen. Y si quieres continuar este viaje con nosotros, suscríbete al canal. Este es un espacio para aquellos que se cansaron de fingir que todo está bien y decidieron finalmente vivir la verdad, al ritmo del alma, un paso a la vez, en silencio, en el vacío, en la vida tal como es.